Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Que la paz de Jesucristo reine en cada uno de nuestros corazones. En el libro de Romanos capítulo 16, quiero que meditemos en esta mañana el versículo 19. Dice el libro de Romanos capítulo 16, versículo 19, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jason, Sosípater, mis parientes. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Ahí. Gloria a Dios. Mira esta escritura, me gusta esta escritura. Estuve compartiendo sobre esta escritura ya en El Salvador también. Esta escritura me gusta, ¿sabe por qué razón? Pablo le escribe a los creyentes de Roma, oiga bien, no estaba Pablo en Roma. Se cree que cuando Pablo escribió esta epístola, con seguridad no se sabe dónde la escribió, pero se cree que la escribió allá como cuando estaba en Corinto. Otros dicen que cuando estuvo en Éfeso con los hermanos, estuvo por 3 años Pablo predicando con estos hermanos y escribe la epístola a los hermanos de Roma, a los hermanos gentiles, hermanos. No eran, la mayoría de los romanos eran gentiles. Algunos judíos que habían creído, obedecido a la fe, estaban en la comunidad de Roma, la ciudad, óigame bien, principal de aquel entonces, la ciudad grande de aquel entonces, Roma, la capital del mundo de aquel entonces. Ya había iglesia. Cuando Pablo les escribe esta epístola a estos hermanos, algunos no los conocía todavía, pero había escuchado de estos creyentes, y algo muy importante que me llama la atención, y por eso estudiamos y por eso meditamos esta escritura en esta hora. Pablo les escribe y les dice, oiga bien, el versículo 19, Pablo los alaba. Y les dice en el versículo 19, mire cómo dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Ese es el punto, ese es el tema central, ese es el enfocamiento de nosotros en esta hora, la obediencia.
Mire, esa iglesia, a pesar de que era gentil, a pesar que estaba en la capital del mundo de aquel entonces, donde el paganismo, hermano, florecía el paganismo, la maldad había florecido en ese Roma, había iglesia, y sin embargo había iglesia, y Pablo les escribe la obediencia de ustedes. La obediencia, óigame bien, ese es el punto principal, obediencia. Ser obedientes a Dios. Porque cuando somos obedientes, cuando el pueblo, la iglesia está en obediencia, no se desvía. Cuando la iglesia está obediente, hermanos, no se desvía. Óigame bien. Ese es el punto principal. Por eso Pablo les escribe la epístola a los hermanos de Roma. Y en su epístola, ya para terminar, le dice, porque la obediencia de ustedes ha venido a ser famosa a todos. A pesar que estaban en la capital del mundo de aquel entonces, la ciudad más importante de Roma, del Imperio Romano. No era, hermanos, fácil servir. Mire, hay hermanos en la misma escritura del ayer que nos dan escuela, que nos dan ejemplo, que si esos fueron obedientes, ¿y por qué nosotros no vamos a ser obedientes? Es cierto la tecnología, es cierto que tantas cosas que nos arrastran, hermanos, nos roban lo de Dios ahora en día. Pero Dios es el mismo. Si Dios está operando, si Dios operó en aquellos hermanos, Dios puede operar también en nosotros, solo que seamos obedientes. Esa es la palabra. Pablo me gusta por como Pablo les dice a aquellos hermanos de Roma, óigame bien, de aquel entonces. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que sean sabios para hacer el bien. Oiga esa palabra. Sabios para hacer el bien e ingenuos para hacer el mal. Mire, hermanos, ¿se da cuenta? En el evangelio hay que andar con los pies juntos. En el evangelio hay que ser, hermanos, inteligentes. Hay que usar la inteligencia de Dios. La inteligencia que Dios nos da. Me gusta como Pablo le dice a los hermanos de Roma: quiero que sean sabios para hacer el bien e ingenuos para hacer el mal. En otra versión de otra Biblia dice: quiero que sean sabios para hacer el bien e inmunes para hacer el mal. En el griego, ¿cómo dice en el griego el versículo 19? Inocentes. Inocentes. Que sean sabios para hacer el bien, inocentes para hacer el mal. O sea, tenemos que ser cautelosos, tenemos que ser cuidadosos. Difícil, hermanos, que no caiga el hombre y la mujer, que no cometamos errores. Si bien dice la Escritura que estamos llenos, rodeados de debilidad. Eso lo dice Hebreos. Pero me gusta la expresión de Pablo, que dice que sean sabios para hacer el bien, e ingenuos, inocentes, inmunes para hacer el mal. O sea, que el mal que no nos vaya a arrastrar, que el mal no nos vaya a perder y que el mal no nos vaya, hermanos, a apartar de la verdad. Claro que tenemos que hacer el bien. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien. Eso es lo que Dios quiere del creyente.
Dice en Hebreos, mire, que estemos constantes en todo tiempo para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Ahí está lo serio. Tenemos que ser sabios para continuar haciendo el bien. Pero lo principal, hermanos, es estar en la obediencia. Tenemos que ser obedientes todos los días de nuestra vida. Desde el momento que creímos, a no apartarnos, a no llegar a que la rebeldía no entre en nuestros corazones. A que la rebeldía no llegue al corazón y nos aparte del Dios vivo. En Hebreo dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Ahí está la palabra. Si oyen la voz de Él, si escuchan la voz de Dios, el Espíritu Santo dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Mire, ahí la cosa ya va cambiando cuando el corazón se va endureciendo del hombre y la mujer. Ya se va apartando de la gracia, ya se va apartando de la verdad. Pero por eso Pablo le dice a los hermanos de Roma, quiero que sean sabios para hacer el bien, sabios en el caminar, sabios en el evangelio, usar la sabiduría de Dios para seguir haciendo el bien de Dios. Y que el maligno no nos vaya a endurecer y nos vaya a llevar a la destrucción. Fíjese cómo dice el versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Oiga esa palabra que Pablo les dice a los hermanos motivándolos. ¿Cómo realmente vamos a llegar a este puntito si realmente no estamos viviendo en la obediencia? Qué bonito se oye cuando Pablo dice, pues en breve Dios aplastará bajo los pies de ustedes a Satanás. Oiga esa palabra. Es difícil, ¿verdad? Es muy fuerte esa palabra que Pablo habló. ¿Y cómo vamos a lograr nosotros si realmente, como las religiones dicen que ya lo tienen bajo sus pies? Pero mire, cuando venzamos pronto, cuando hayamos vencido, entonces si vamos a poder decir esa palabra que Pablo dice, en breve aplastará Dios a Satanás debajo de vuestros pies. Pero no podemos decir que lo vamos a aplastar en cualquier momento, porque no es no es una situación de hombres. Primero tenemos que armarnos de la armadura de Dios para resistir el día malo. Oiga bien. ¿Y cómo vamos a aplastarlo? Bajo nuestros pies. Es bonita la expresión que Pablo, cómo motiva a esos hermanos que un día van a vencer. Es el día de la salvación. Pero para lograr todo esto, tenemos que alcanzar la obediencia. Amén. Tenemos que llegar a la obediencia. Venga conmigo a primera de Pedro. Amén. Dice primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Somos nueva criatura, como hijos obedientes. Oiga bien. Como hijos obedientes. Es la obediencia
hay que dar la obediencia para la salvación. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Mire, vámonos al 22, ahí mismo. Antes que cambie, es más bonito el griego porque ahí dice no os conforméis. Ajá. Y creo que no sería la palabra correcta, porque en el griego dice no se amolden, porque nos volvemos a moldar a lo viejo. A lo viejo. Volvemos a tomar la forma de lo viejo. Exacto. En lugar de cambiar. No es conformarse. Exacto, es no amoldarse. Nos amoldamos otra vez. Exacto, exacto. Léalo como dice. Todo lo mismo es, pero no más aparte cambia. Como hijos obedientes, no se amolden a los dictados o apetencias de antes del tiempo de su ignorancia. Imagínese. Dice veamos el 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Dice el griego, las vidas de vosotros purificadas en la obediencia de la verdad. En la obediencia de la verdad. Para que un amor fraternal sin hipocresía, de puro corazón unos a otros, amaos intensamente. Gloria a Dios. Fíjese esta escritura del versículo 22 como Pedro, escribiéndole también a los creyentes, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Oiga bien, a la verdad. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Mire, existe amor fingido. Ahí también hay una predicación, la obediencia a la verdad y la obediencia a la mentira. Mire ahí, el amor de Dios tiene que ser para Dios, no un amor fingido. Porque a Dios no le podemos fingir. A Dios no le vamos a mentir. A Dios no le vamos a poder engañar. Por eso dice la Escritura, el amor no fingido. Es que ahí no hay forma. Ahí no hay forma de mentir. Ahí no hay forma de mentirle a Dios. Por eso, hermanos, nuestra sinceridad para con Dios tiene que ser al 100%. Ese es el punto principal. Tiene que ser la calidad hacia Dios. Tiene que ser sincero. El amor, dice Pedro, no fingido. Habiendo, dice, purificado vuestras almas por la obediencia. Mire esa palabra. Por haber obedecido. ¿Quiere que obediencia? Esto es, hermano, vivir en la obediencia. El caminar en este camino requiere obediencia. Vámonos a Romanos 1. Romanos 1:5 dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Se da cuenta? Requiere, hermanos,
obediencia, requiere disciplina. Oiga lo que necesita la iglesia. La iglesia necesita una disciplina espiritual. Y esa se alcanza mediante la obediencia. Mire lo que dice la Escritura. Dice el 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Mire, el mandato de la obediencia a la iglesia. Y este era mandato para todas las naciones, obedecer a la fe. Las religiones se fueron de la fe, dejaron pasar por alto la fe y se fueron a la mentira. Se fueron a las fábulas, se fueron a los cuentecitos, se fueron a la levadura, a la falsa doctrina. La Escritura, hermanos, está hablando para que las naciones obedezcan a la fe. Esto es obediencia la que necesita la iglesia. Por eso Pablo, volvamos allá a Romanos 16. Por eso Pablo alaba a los hermanos de Roma, de la capital de aquel entonces. Y les dice Pablo, el versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Qué bonito, ¿verdad? Cuando el creyente es obediente. Cuando el creyente camina en obediencia. Eso es lo que necesita la iglesia. Esa verdadera obediencia para poder salvarse. Porque si no vivimos en la obediencia, vamos a vivir en rebeldía. Cuidámonos de la rebeldía. Seamos humildes. Seamos humildes para no vivir en rebeldía. Porque la rebeldía no nos va a llevar a nada. No nos va a llevar a ningún lugar. La rebeldía, hermanos, nos va a llevar a la destrucción. Solo mire aquí rápido un versículo en Filipenses 2:8, lo que dice. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aún Cristo fue obediente. Aún Cristo fue obediente. Cristo decía, no vengo sino a hacer la voluntad de mi Padre. He aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Así andaba Cristo. Cristo no hablaba de su parte. Lo que yo oigo hablar del Padre, eso hablo, eso enseño. Le dijo uno de los discípulos, muéstranos al Padre y no basta. Felipe le dijo, ¿cuánto tiempo tengo y no me conoces? Muéstranos al Padre y con eso es suficiente. ¿Cuánto tiempo tengo y no me conoces? Mire, Cristo fue obediente al Padre. Y lo que dice Filipenses 2:8. Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, oiga bien, estando en condición de rebeldía. Se humilló. Oiga lo que estamos diciendo. Estando en condición de hombre. Estando en condición de rebeldía porque la carne es rebelde.
Cuidémonos de la rebeldía del corazón. Cuidémonos de la rebeldía y aprendamos a ser obedientes a Dios, obedientes a la fe, obedientes al mandamiento, obedientes a la verdad. Eso es lo que carecemos como iglesia. No hay obediencia. No existe la obediencia. Dice la escritura en Hebreo, si oyes su voz. Dice el Espíritu Santo, si oyen su voz, no endurezcan el corazón. Hay que ser obedientes. Cristo dice, ni él mismo se agradó a sí mismo. Fue obediente. Y estando en condición de hombre, estando en condición pecaminosa, estando en condición de rebelde, estando en condición humana de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo mismo fue obediente. Pero nosotros no queremos ser obedientes. No queremos ser humildes ni obedientes. Dice, por eso Pablo, me gusta esa escritura que le dice a los hermanos de Roma, la obediencia de ustedes ha venido a ser notoria a todos. La obediencia de ustedes ha agarrado fama entre todos los hermanos. Oiga, qué bonito. Y que vivían en la capital del mundo entonces, ciudad corrupta. De aquel entonces, estos habían aprendido a conocer a Dios, a ser obedientes, habían aprendido estos hermanos de Roma. Pablo les escribe y les alaba, les aplaude la obediencia que tienen, pero sigan adelante, no se vayan, sean sabios para hacer el bien, ingenuos para hacer el mal. Oiga, es obediencia, hermanos. Practiquemos eso, tengamos eso siempre, que si somos siempre obedientes a Dios, si somos obedientes siempre a Dios, Dios nos va a tratar con lazos de obediencia, con lazos de misericordia. Si Cristo fue obediente, si mismo Cristo fue obediente en todo y estando en condición pecaminosa, imagínense. Dice la escritura, hermanos, venga conmigo ahí mismo en Romanos. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Oiga bien. Esto se requiere obediencia. Porque por la desobediencia de uno, ya sabemos quién, ya no necesitamos explicarlo. Gracias, varón. Los muchos fueron constituidos pecadores. Pero por la obediencia de uno. La obediencia de Cristo. Así es. Por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Mire, vean que se requiere obediencia. Es que no tenemos escapatoria. Cristo fue obediente. Y si Cristo fue obediente, ¿por qué nosotros no vamos a ser obedientes también? Si vemos el ejemplo de los hermanos de Roma, Pablo les escribe y les dice, la obediencia de ustedes ha venido a ser famosa, ha venido a ser notoria a todos, ha venido a ser la envidia, llamémosle así, la envidia de todos los creyentes, los que quieren buscar de Dios, el que tiene deseo de Dios, el que tiene sed de Dios, el que no tiene interés, no le importa que otro vive en obediencia. Pero el que tiene sed de Dios, el que anhela servirle a Dios, el que anhela, hermanos, caminar con Dios,
el que anhela conocer más de Dios, ese le da envidia a conocer lo que otros están haciendo a favor de Dios. Pero el que no le interesa le da igual. Así sencillo. Por eso Pablo les escribe a los hermanos de Roma: la obediencia de ustedes ha sido bien vista, ha sido notoria a todos. Esto requiere obediencia, iglesia. Mantengámonos siempre como el reloj que está dando la hora. Vea que solo para adelante del reloj, no. Yo nunca he visto que el reloj vaya para atrás. Va el reloj hacia adelante. Así, de igual manera, que nosotros vayamos hacia adelante, no para atrás. Dice Pablo en Romanos 5:19 que por la desobediencia de uno, mire el puntito, los demás se constituyeron pecadores. La desobediencia, oiga bien, por haber desobedecido. Mire ese puntito. Una vez fue que los desobedeció y los demás fueron constituidos pecadores. Mire las consecuencias de la desobediencia. Tengamos cuidadito a no ser desobedientes. Pero por la obediencia de uno, los demás fueron considerados justos. Los que le siguen, los que caminan con él, los que están continuamente con él. Amén. Mire qué lindo. Capítulo 6, ahí capítulo 6, Romanos 6. Mire lo que dice Romanos 6. Versículo 17. Dice Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque seáis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Oye, esa palabra qué bonita. Mire qué linda esa palabra. Mire qué gran sabiduría trae esta palabra. Dice el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y mire qué palabrita. Aquí hay sabiduría de Dios. Aquí hay hermanos, hay una fuente de sabiduría en este texto. Oiga bien. Aquí hay una fuente de sabiduría que Dios traiga al corazón. Mire, aunque erais esclavos del pecado, oiga esa palabra, oiga esa palabrita, esclavitud del pecado, esclavitud de la mentira. En eso vivíamos antes de conocer la verdad. Antes de conocer la verdad, éramos esclavos. Óigame bien, de el pecado. La Biblia dice que el pecado se introdujo en el mundo por un hombre. Óigame bien. De el pecado
Muchos, cuando hablamos de pecado, no logran discernir, hermanos. Si bien Cristo habla que pecado es no creer en Cristo. Así lo dice el Evangelio de San Juan. Cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de juicio, de pecado y de justicia. De pecado por cuanto no creen en mí. Pero nosotros, cuando hablamos de pecado, hablamos, hermanos, cuando pensamos en pecado, hablamos de una forma carnal, pecaminosa, hablamos de tantos detalles en la carne, pero conforme la Escritura, el lenguaje de la Biblia, óigame bien, el lenguaje de la Biblia primordial, está hablando Cristo que pecado es no creer en Él. Si fueran ciegos, no tuvieran pecado. Pero ahora porque dicen, vemos, ya están, les dijo Cristo, en pecado. Si antes no conocíamos a Dios, estábamos en pecado. Eso es lo que vive el mundo en pecado cuando no conoce a Dios. Cuando ya conocemos a Dios, hermanos, cuando ya venimos, por eso miren lo que dice el 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habéis obedecido de corazón. Miren, solo cuando usted y yo vengamos a Cristo de corazón y nos hayamos entregado, hasta entonces, hermanos, somos perdonados. Esto no es de levante la mano y es salvo y has perdonado. Limpia todos mis pecados, Señor. Mira, Señor, limpia todos mis pecados. No, esto tiene que ser una entrega genuina de corazón. Así lo dice el versículo 17. Si bien nos apoya allá el libro de Joel, cuando dice, vuélvanse a mí de todo corazón. Vuélvanse a mí de todo corazón. Es que esto tiene que ser, hermanos. Es que a Dios no le vamos a dar gato por liebre. A Dios no lo vamos a engañar. Tiene que ser genuina la obediencia, la entrega de corazón. Oiga bien, para salvarnos. Dice en Joel, vuélvanse a mí de todo corazón, con lamento, lloro, ayuno. Óigame bien. Con lamento, llanto, lloro, ayuno. Ese es el arrepentimiento genuino, hermanos. De lo contrario, por eso Pablo dice en el capítulo 6, 17, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, el pecado nos tenía sujetos, el pecado nos tenía, hermanos, aprisionados, nos tenía, hermanos, subyugados, pero cuando vinimos a Cristo, oiga bien, si bien Efesios lo dice, estábamos muertos. En Efesios se las tira más clara, más dura, Pablo, más seria. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Se da cuenta? Y a los romanos les dice que eran esclavos. ¿Sabe por qué razón usa esa palabra de esclavo a los romanos? Porque los romanos tenían la experiencia, conocían qué significaba la palabra de esclavitud. Los romanos conocían claramente porque a través de tanto tiempo ese imperio mantenía esos puntos de esclavos. Iba por todos lados ese imperio a traer esclavos a las demás naciones cuando las conquistaba. Entonces los romanos sabían de qué les hablaba de esclavitud. Pablo les escribe
tocándole siempre el tema que ellos conocían. Si bien le dice Pablo, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, mire hasta dónde el pecado lo llevó. Por eso Pablo dice a los romanos eran esclavos del pecado. A los efesios le dice estaban muertos en delitos y pecados. Pero Pablo le dice en el 17, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. De corazón han obedecido. Oiga bien, todo el conjunto que se lleva en el conocimiento. Han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Han obedecido con su corazón. Mire ese es el puntito, la obediencia. La obediencia, hermanitos. Se da cuenta de que esto no es solamente de hacer lo que yo quiero y como yo quiero. No, Señor. Encontramos la obediencia en la Escritura. Encontramos, hermanos, la salvación como a Cristo le gusta. Encontramos la salvación como Cristo quiere que la hagamos. Si le gusta, bueno, y no, pues está bien, que la vaya bien. Si le gusta, bueno, y no, que la vaya bien. Así. Han obedecido de corazón aquella forma de doctrina que ustedes fueron entregados. Oiga bien. Así que, como Pablo le dijo a los hermanos de Roma, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Oiga bien. Eso es lo que necesitamos como iglesia también, practicar la obediencia. Enfocarnos más en nuestra condición espiritual, si estamos viviendo en obediencia o estamos viviendo a la manera mía. O estamos viviendo a la manera de nosotros. Esto no es a la manera de nosotros. Esto es a la manera de Dios. Cristo fue obediente. Así que nos enseña también a ser obedientes. Hasta aquí vamos a llegar, hermano.